Biblia? Abra su Biblia en Mateo capítulo 25. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para leer la gloriosa palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, es decir, 108 kilos de plata. A otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, es decir, 43.2 kilos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, le dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Y su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, es decir, 21.6 kilos de plata, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Mire, he aquí lo que es tuyo. Pero su señor le dijo: siervo malo, perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero por intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Amén. Oremos. Padre celestial, le pedimos que nos asista, Señor, en la explicación de tu palabra. Por favor, abre los corazones de los oyentes. Dame claridad a mí, Señor, asísteme con tu poder del Espíritu Santo de Dios. Pero también, Señor, a la iglesia, asístenos, abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento. Que todo pensamiento disperso se quede afuera, Señor, y podamos concentrarnos en lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Porque te lo imploramos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Sentarse, mis hermanos. Iglesia, la parábola que hemos leído se encuentra dentro de una serie de 4 parábolas que se desprenden a partir de una pregunta que le hicieron al Señor en Mateo capítulo 24. Al Señor le hacen una pregunta sus discípulos, porque Él les dijo: ven todo esto, están viendo a Jerusalén, están viendo el templo y todos los edificios en ese momento, y el Señor les dice en versículo 2: ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A partir de esto que el Señor les dice,
se le generan a los discípulos dos preguntas, más bien tres preguntas. Y están en la siguiente versículo 3. Dice, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos cuándo sucederá esto, cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. En la respuesta que el Señor da a estas preguntas que le hacen sus discípulos, el Señor utiliza 4 parábolas que muestran la inminencia de la venida de Cristo. 4 parábolas, por ejemplo, la de la higuera, la del siervo fiel e infiel, la parábola de las 10 vírgenes, y aquí entra entonces nuestra parábola, la que hemos leído, la parábola de los talentos. Hemos escogido esta parábola porque venimos enseñando esta serie sobre la gracia de dar. Ahora, para entender, para comprender sobre la gracia de dar, antes tenemos que saber, conocer cuáles son los parámetros del manejo financiero que Dios ha establecido. Antes tenemos que aprender a manejar las finanzas desde la perspectiva bíblica. Por eso hemos iniciado nuestra serie con esta parábola, porque en esta parábola encontramos un panorama muy amplio acerca del manejo de las finanzas. Ya vimos entonces en nuestra introducción el domingo pasado, vimos los siguientes elementos. Les voy a recordar simplemente para luego profundizar donde quedamos hace 8 días. Entonces vimos en primer lugar que lo primero que tenemos nosotros que saber es que todo lo que está en nuestra mano, todas las posesiones, todo lo que está en nuestra mano no nos pertenece a nosotros. Tenemos que saber, tenemos que entender que todo es del Señor. Tenemos que entender que todo es del Señor porque Él lo dijo claramente en el Salmo 24, versículos 1 y 2. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Deuteronomio 10:14 dice, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. De manera que partimos mirando que absolutamente todo corresponde al Señor, porque Él lo creó todo. En la parábola vemos 3 aspectos importantes que consideramos. Consideramos en primer lugar quién es el hombre que aparece ahí, el hombre rico. Consideramos quién era él. Y llegamos a la conclusión que el hombre que aparece ahí es una representación de Dios mismo, porque Él es el dueño absoluto de todo. Ese es el hombre que aparece en la parábola. Pero también vimos quién son los siervos. Pero antes, respecto a quién es el hombre que está ahí, vimos que Dios da sus riquezas a las personas. Él es el dueño de todo, pero a Él le place dar sus riquezas a las personas. Extraño eso. Le place dar sus riquezas. Lo vemos ahí en la parábola. Y ahí sí, ya vemos el segundo aspecto, y es quiénes son los siervos que aparecen en la parábola. Bueno, los siervos que aparecen ahí no son otros que nosotros. A nosotros se nos han dado los talentos. Nosotros somos los que hemos recibido absolutamente todo. Habilidades, dinero, talento, posesiones, en fin, todo lo hemos recibido. Llegábamos entonces a la conclusión en ese sentido que nosotros, si Dios es el dueño de todo, entonces nosotros no somos los dueños de nada. Significa eso entonces que nosotros somos solo administradores de los bienes que tenemos. Hermanos, si nosotros vamos a manejar la economía, si nosotros queremos entender el manejo económico de nuestros hogares, de nuestras familias, y todo, tenemos que empezar entendiendo que nosotros solo somos administradores.
porque Dios es el dueño absolutamente de todo. Él nos ha colocado en nuestras manos lo que Él quiere que nosotros administremos. Pero un tercer elemento que aparece en la parábola es la forma de administrar, la forma como estos tres siervos administraron los talentos. Y aquí aprendimos esto. La administración pobre significa incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué significa incredulidad? Bueno, aprendíamos en primer lugar de los siervos fieles. Los siervos fieles, ¿qué hicieron ellos? Ellos confiaron en que su Señor regresaría, como lo había dicho. Ellos confiaron en que Él volvería, y como ellos confiaron en eso, ellos lo arriesgaron todo. Ellos trabajaron con los talentos, ellos trabajaron con lo que el Señor les había dado. ¿Por qué? Porque ellos recordaban, Él va a volver. Él va a volver. Y ellos tenían en su mente, si va a volver, tendremos que rendir cuentas, tendremos que darle cuentas de lo que Él nos ha entregado. Pero ¿qué aprendemos nosotros del siervo infiel, hermanos? Aprendimos que lo que hacemos con el dinero es una señal de en quién tenemos puesta nuestra confianza. Tremendo eso. La forma como nosotros administramos el dinero demuestra en quién o en qué está puesta nuestra confianza. Eso es lo que nos muestra el siervo infiel. El siervo infiel no trabajó con los talentos, con el talento que se le dio. Él fue y lo enterró. El reclamo que le hace su dueño es: debías siquiera haberlo colocado en el banco para que ganara intereses. Y cuando yo viniera, entonces recibiría mi dinero con los intereses. Pero hermanos, el siervo infiel no hizo eso. Él fue y lo enterró. Y eso nos muestra entonces la perspectiva que el siervo infiel tenía acerca de su Señor, acerca de Dios. Mis hermanos, la administración fiel glorifica al Señor. La administración fiel, la administración correcta, glorifica al Señor. Y eso es lo que nos muestran los siervos que recibieron 5, que recibieron 2 talentos. Ellos obedecieron inmediatamente. Ellos pensaron bien de su Señor. Ellos fueron productivos y tomaron riesgos. Ellos recibieron beneficios rentables. Ellos fueron pacientes hasta el regreso de su Señor. Ellos fueron administradores fieles. La administración correcta, la administración adecuada de las riquezas glorifican al Señor. Ahora, ¿cuál es la motivación para que nosotros seamos siervos fieles? Hay 2 razones. Decíamos que hay 2 razones para que nosotros seamos buenos administradores, buenos siervos del Señor. La primera razón tiene que ver con el Dios a quien servimos. Esa es la primera razón, la primera motivación. El Dios a quien nosotros le servimos. 1 Corintios 8:9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La motivación entonces que tenemos para servir al Señor. La segunda razón que tenemos, hermanos, es el juicio final. Sí, el juicio final. Nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, nosotros tenemos una cita con nuestro Creador un día. Cada segundo que pasa nos acerca a esa cita. Cada segundo que pasa nos acerca a esa cita. El acercarnos a esa cita, a ese encuentro, significa que es el momento de rendir cuentas a nuestro Creador. Ahora,
No estoy hablando acá con respecto a la salvación. No estoy hablando acá con respecto a la salvación. El texto de 2 Corintios 5:10 está dentro del contexto de la iglesia. Se le dice a los creyentes, estamos hablando aquí de recompensas. Estamos hablando aquí de premios, de recompensas. Ahora, mis hermanos, y aquí ya entramos entonces a donde dejamos hace 8 días. Ese era una especie de recorderis. Resulta que Dios, como el dueño de las riquezas, ha establecido términos para que usemos las posesiones. Ha establecido los parámetros para que nosotros administremos bien, administremos correctamente sus posesiones, lo que Él ha colocado en nuestras manos. Dentro de muchas, tengo 7 parámetros para usar bien las posesiones. Si usted quiere tomar nota, voy a ir despacio, por lo menos, para que registre las citas que voy a mencionar. 7 parámetros para usar bien las posesiones que el Señor ha colocado en su mano. Sea poquito, sea mucho, sea regular. Creo que estos 7 parámetros nos van a ser de gran utilidad para el manejo de las finanzas. En primer lugar, mis hermanos, el primer parámetro que el Señor establece para manejar las finanzas es que debemos ser diligentes en la administración. Debemos ser diligentes. ¿Qué significa la diligencia? Significa entonces obrar con esmero, con solicitud, afanarnos, ser muy conscientes de que tenemos unos recursos para administrar. Y en ese sentido, el Señor establece que debemos ser diligentes. Escuchemos a Salomón en Proverbios capítulo 10, versículo 4. Escuchemos a Salomón. Observe lo que nos dice Salomón. Dice: pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. Note lo que dice Salomón aquí. La persona que es perezosa, la persona que es negligente, la persona que es apática y no es proactivo a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de sus habilidades. Salomón dice que lo que le espera a esa persona es pobreza. Amén. Dice que le espera pobreza, pero en cambio la mano diligente, la mano solícita, la mano afanada, dice, enriquece. Entonces, hermanos, primer parámetro en el manejo de las finanzas. Debemos ser diligentes, ser muy conscientes de que tenemos un recurso que debemos administrar bien. Segundo parámetro, debemos ser entendidos en la administración. Esta está muy relacionada con la primera. Debemos ser entendidos en la administración. ¿Qué significa esto de entendimiento? Bueno, definitivamente, si nosotros no entendemos el tema de la administración, pues vamos a ser negligentes, ¿cierto? Entonces están relacionadas. Vamos a ser negligentes. Tenemos que entender qué es la administración. Y el Señor dice que debemos ser entendidos. Escuchemos otra vez a Salomón en Proverbios 17:16. Voy a leer en la Biblia Nueva Versión Internacional.
Él dice en Proverbios 17:16, dice Salomón, ¿de qué le sirve al necio poseer dinero? ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si no tiene entendimiento? Hermanos, y yo ahora pienso, si tenemos X cantidad que el Señor nos ha dado a administrar, pues es seguramente lo que estamos en la capacidad de administrar. Como el Señor, si todo es del Señor, piensen en esto, si todo es del Señor, ¿cómo Él nos va a dar X cantidad si no tenemos la capacidad de administrar una pequeña cantidad? Entonces, hermanos, noten, debemos ser entendidos y esto significa que el manejo financiero debe de ser un aspecto a lo cual usted y yo como creyentes debemos prestarle especial atención. Nosotros debemos prestarle atención especial, hermanos, porque lo que tenemos en nuestra mano es el Señor. Sea poco, sea mucho, es el Señor, hermanos. Pastor, mis zapatos también, sí. Pastor, ¿y la ropa? También. Pastor, ¿por qué está tan seguro que también la ropa es del Señor? Acuérdese que el Salmo 24 nos dijo, el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces ahí no se salva nadie, ¿cierto? Todo le pertenece al Señor. Tercer parámetro. Debemos administrar en el temor del Señor y con humildad. En el temor del Señor y con humildad. Este temor aquí no es miedo, no es un miedo paralizante y nos quedamos paralizados y no oramos. No, no, no. Cuando hablamos en el temor del Señor, estamos hablando de ese respeto santo. Ese respeto santo. Lo que yo estoy administrando le pertenece al Señor y por lo tanto debo tener esa reverencia a la hora de invertir, a la hora de la utilidad que le voy a dar a los recursos. ¿Por qué? Porque yo soy un administrador. Entonces, hermanos, pero también debemos ser humildes, ¿cierto? También debemos ser humildes. El Señor decide colocar una X cantidad en ti, de pronto más abundante que a otros. Tú y yo debemos ser humildes. ¿Humildes por qué? Porque el dinero tiene un dueño. El dinero, esa cantidad, no es mío. Entonces, nos dice aquí que debemos administrar en el temor del Señor y con humildad. Escuchemos otra vez a Salomón, Proverbios 22:4. Él dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Hermanos, hermoso es la recompensa de la persona humilde, la recompensa de la persona que camina en el temor del Señor con respecto a las posesiones. Es la riqueza. ¿Se dan cuenta de lo que estábamos hablando ahorita? El Señor, ¿cómo va a colocar una cantidad X en nosotros? Si nosotros no somos entendidos y fieles de administrar una pequeña cantidad, ¿cómo va a colocar una gran cantidad en nosotros? Ahora, noten que lo que nos está diciendo Salomón aquí es que esa administración en el temor del Señor, en el respeto del Señor, con humildad, pues, ¿qué va a generar? El texto dice, riqueza. Va a generar riqueza. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo importante que es saber la correcta administración de la finanza? Escuchamos muchas veces quejas, pero ¿por qué es que yo vivo tan arrancado, hombre? Porque es que yo no, hemos dicho, qué pobreza,
no me alcanza, no es volador hecho, volador quemado, no, qué situación. En cambio los impíos prosperan, se enriquecen. ¿Por qué? ¿Qué sucede eso? Hermanos, revisemos estos textos que yo creo que nos van dando claridad. Veamos otro parámetro para administrar bien. Debemos incluir el ahorro en la administración financiera. Debemos incluir el ahorro en la administración financiera. Un ahorro, desde luego, con un propósito, porque si no tiene propósito, se convierte en pecaminoso. Ojo, si no tiene propósito el ahorro, se convierte en pecaminoso. Debe tener un propósito, pero debe incluir el ahorro. Hermano, debemos tener el hábito de ahorrar. Escuchemos a Salomón en Proverbios 13:11. Proverbios 13:11. Leo la Nueva Versión Internacional. Dice: el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Qué tremendo texto, hermano, ¿cierto? Qué tremendo texto. Es cierto, el ahorro mal habido, perdón, el dinero mal habido, hermanos, prestemos atención a eso. El dinero mal habido, póngale ahí todo lo que usted quiera en la manera de obtener el dinero. Todo lo que sea ilegal, todo lo que esté en contra de Dios y de la constitución de la nación en la cual vivimos, pronto se acaba. Y si no se acaba el dinero, se acaba la vida. Ustedes lo saben. Si no se acaba el dinero, si no se acaba la vida, se acaba la libertad. Porque entonces aparece la prisión, etcétera, etcétera. Dice aquí claramente: quien ahorra, poco a poco se enriquece. Hermanos, tengamos el hábito de ahorrar algo. No nos gastemos absolutamente todo. Coloquemos allá, dejemos en la cuenta o en un tarro, en una alcancía, echémosle algo. Pero no nos gastemos absolutamente todo. El ahorro es bíblico. El ahorro con un propósito, desde luego. Esto es lo que nos dice Salomón. Otro parámetro: debemos ser justos en la administración. Debemos ser justos en la administración. Les pongo un ejemplo. Usted contrata a una persona para que le haga un trabajo en su casa, de construcción, cualquiera que sea, de electricidad, cualquiera que sea el trabajo. Usted lo contrata. Debe pagarle su labor a esa persona. Debe pagarle su labor a esa persona. No busque la gratuidad de ese trabajo cuando esa persona vive de su trabajo. No busque que le regale el trabajo. No, hermano. A lo mejor, si es un hermano de la iglesia, a lo mejor el hermano le cobrará un poquito menos, pero el hermano debe cobrarlo, porque esa es la manera como el Señor le sustenta. Debemos ser justos, entonces, dentro de la administración. Hermanos, la injusticia, lo pecaminoso delante de Dios, dentro de la administración del dinero, nos pasa la factura posteriormente. Nos pasa la factura, hermanos. Seamos justos. Escuchemos a Salomón otra vez. Proverbios 13:21. Dice: a los pecadores los persigue el mal, pero a los justos serán recompensados con el bien. Palabras preciosas.
Pecadores los persigue el mal. Hermanos, si dentro de la administración de las finanzas nosotros no obramos correctamente, eso no se quedará así. Piensa, eso no se quedará así. ¿Ya? Pero los justos serán recompensados con el tiempo. A lo mejor el Señor decida darnos una cantidad más grande a administrar. A lo mejor. Puede que no, puede que sí, puede que no. Pero hermanos, seamos justos en la manera de administrar. Otro parámetro. Miren este parámetro para el manejo de las finanzas del Señor, tan importante. Debemos pedir consejo si no sabemos cómo administrar bíblicamente. Debemos pedir consejo. Hermanos, yo no sé en porcentaje, no podría decir que es en porcentaje con respecto a la iglesia, pero si hay un asunto de lo que carece la iglesia, yo me atrevería a pensar en general, es en el manejo de las finanzas. Estaba pensando que el Señor nos ha mostrado en el último mes, bueno, venimos exponiendo Efesios, y nos encontramos, en Efesios nos encontramos capítulo 4, 5 y 6, con un aspecto totalmente práctico de la vida cristiana, totalmente práctico. Venimos viendo la familia, venimos viendo el tema del matrimonio, la relación de los padres y los hijos, la relación de los empleados con los empleadores, muy práctico. Pero el Señor ha colocado el sentido en que debíamos ilustrar a la iglesia en el tema de finanzas. Es un asunto también totalmente práctico. Es un asunto del día a día. No es algo como que pues, lo memorizamos y si no lo practico se me olvida. No, estamos en el día a día frente al tema. Creo que el Señor quiere enseñarnos, quiere edificarnos. Así que hermanos, pidamos consejo si no sabemos administrar bíblicamente. Escuchemos otra vez a Salomón. Proverbios 15, 22. Proverbios 15, 22. Dice, sin consulta, los planes se frustran. Sin consulta, los planes se frustran. Pero con muchos consejos, triunfan. Pero con muchos consejos, triunfan. Hermanos, no nos dé pena pedir ayuda en la iglesia o en un hermano que nosotros sabemos que hace un buen manejo de las finanzas, en pedirle consejo. Hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. Es sabiduría hacerlo. Dice que los planes se frustran cuando no hay consejo. Yo les he dicho que traté de volverme empresario, ¿cierto? Sí, yo me iba a volver empresario, iba a colocar competencia a TCC y compré un camión 3,5. Yo no sabía ni meterle las llaves al bendito camión. No sabía ni cómo se prendía el camión. Yo creo que eso no lo hago, sino yo. Hermanos, en una empresa llena de conductores, llena de expertos, claro, cuando quebramos, cuando se nos fueron, esa platica se fue como por entre un tubo en cuestión de 6 meses, por ahí. Bueno, yo aguanté hasta los 4 meses, mi socio, sí aguantó como hasta los 6 meses. Los conductores de la empresa nos decían, nosotros veíamos venir el fracaso, pero como ustedes no preguntaron, y yo me acuerdo de quién me dijo eso. Nosotros veíamos venir el fracaso, pero como ustedes no preguntaron, pues cómo nos íbamos o cómo iba yo a hablarles. Hermanos, sin consejo,
los planes se frustran. Hermanos, si tú no dominas una cosa, si tú no dominas algo, y tienes que tratar con ese asunto y no lo dominas, pide consejo. Pregunta, investiga. Investiga, mi hermano. Pero con muchos consejos, con muchos consejeros, los planes, preciosos, ¿cierto? Tan prácticos. Y hermanos, tengo un último parámetro aquí. Y es, debemos evitar la ambición dentro de la administración de los recursos del Señor. Debemos evitar la ambición. Hermanos, la ambición se demuestra de muchas formas. Por ejemplo, cuando hay ambición, ¿cuál es el propósito de comprar la lotería? ¿Cuál es el propósito de jugar chance? ¿Cuál es el propósito de los juegos de azar? ¿Cuál es el propósito? Aquí la palabra del Señor dice claramente en Proverbios 28:25, el que es ambicioso provoca peleas. El que es ambicioso provoca peleas. Pero el que confía en el Señor. Hermanos, la ambición nos lleva a recurrir a cualquier medio, lícito o ilícito, porque lo que nos interesa es tener bastantica y rápido y sin tener que trabajar mucho. ¿Y qué dijo el Señor en Génesis? Que debemos ganar el sustento, que debemos trabajar con nuestras manos, que debemos administrar bien, correctamente. Hermanos amados, 7 parámetros que establece el Señor para que manejemos sus recursos, lo que Él ha colocado en nuestras manos para administrar. Y usted podría preguntarse, pastor, ¿Dios por qué coloca esos parámetros? ¿Cuál es el propósito de Dios al regular el uso de las riquezas? Bueno, Él es el dueño, ¿cierto? Y Él tiene el derecho de establecer los parámetros. Él es el dueño. Pero hermanos, hay un aspecto sumamente importante en este sentido. El propósito de Dios es glorificarse a sí mismo. El propósito de Dios es glorificarse a sí mismo. Primero los Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto incluye el manejo de las finanzas. Él quiere ser glorificado con el buen uso de sus riquezas, con el buen uso de lo que Él nos ha encomendado. ¿En qué momento nosotros glorificamos al Señor? En el uso de la riqueza. Veamos 4 aspectos importantes. Cuando nosotros glorificamos al Señor en el uso de las riquezas. Primero, el Señor es glorificado, el Señor se siente glorificado o es glorificado más bien, cuando nosotros agradecemos por lo que hemos recibido. Cuando nosotros agradecemos a Él por lo que hemos recibido, hermanos. Debemos glorificar a Dios
porque Él es el dador de todas las cosas. Efesios capítulo 5 y versículo 20. Él es glorificado, Él es exaltado, Él es honrado cuando tú y yo reconocemos que lo que tenemos lo hemos recibido de Él. En segundo lugar, y aquí deseo que vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y versículo 31. Cuando el Señor es glorificado en el uso de las riquezas. Capítulo 6 y versículo 31 dice: por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero miren este versículo 33. Pero busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Hermanos, Dios es glorificado con nuestra gratitud. Dios es glorificado cuando nosotros apartamos la ofrenda del Señor en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Cuando tú, hermano, recibes quincenal o mensual el recurso que el Señor ha destinado para ti, mensual o quincenal o como sea, el parámetro que el Señor coloca aquí es, primeramente, busquen el reino de Dios y su justicia. Primeramente, hermano, hermana, yo le animo. Nosotros aprendimos a que en primer lugar apartemos, pongamos aparte lo que el Señor nos ha dicho que debemos devolver. El Señor es glorificado. El Señor es glorificado cuando estamos contentos con la cantidad que hemos recibido para administrar. Hermanos, recuerda lo que Pablo dice en Filipenses 4: he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé vivir con abundancia, sé vivir con escasez. Hermanos, el Señor es glorificado cuando usted y yo estamos contentos con la cantidad que hemos recibido. Estamos contentos porque nuestra confianza no está puesta en esa cantidad, nuestra confianza está puesta en el dador de esa cantidad. ¿Recuerdan, hermanos, la ofrenda de la viuda? ¿Recuerdan que todos están trayendo la ofrenda y ahí viene esta mujer, solamente tiene dos blancas, la moneda en ese momento, y el Señor estaba por allá a cierta distancia, está mirando lo que está pasando, y ve cuando ella se acerca y deposita las dos monedas. Y el Señor dijo, ella echó más que todos. Ella echó más que todos. ¿Qué dice eso, cierto? ¿Por qué echó más que todos? Que todos. Porque el Señor dice claramente que los ricos estaban echando de lo que les sobraba, pero ella echó todo lo que tenía. Ella en quien confiaba. En Él. Ella confiaba en el Señor. Así que, hermanos, el Señor nos dice que estemos contentos con la cantidad que hemos recibido. Cuando usamos lo que administramos de manera sacrificial para ayudar a otros, también glorificamos a Dios. Pongamos un ejemplo.
Nos damos cuenta que alguien está enfermo y no tiene con qué ir al médico, no tiene EPS. Y nosotros nos damos cuenta de eso. Y no tiene con qué pagar el copago. Y está enfermo. Enfermo. Cualquiera que sea. Pues a lo mejor no tengamos que nos sobre. A lo mejor de pronto si comprábamos 10 libras de arroz para el mes, de pronto compraremos 7. Y con lo que nos quede, se lo damos a esa persona que está enfermo y que necesita ir al médico. Hermanos, el Señor es glorificado cuando usamos los recursos de manera sacrificial. Cuando nos apretamos de pronto en algo con el fin de ayudar a alguien que lo necesita con urgencia, el Señor es glorificado. Pastor, ¿cuándo un administrador es fiel? ¿En qué momento un administrador es fiel? Le voy a dar cinco momentos en que un buen administrador es fiel. El administrador procede con fidelidad cuando usa la cantidad que ha recibido con el propósito de glorificar, de exaltar a Dios y el Evangelio. Cuando la cantidad que ha recibido, él la administra con el propósito general de que Dios sea exaltado. Y eso incluye dar entonces una correcta administración a esa cantidad. Comprando la comida, pagando los servicios, las deudas, en fin, cualquiera que sean sus necesidades. Cuando usted y yo administramos pensando en que el Señor sea honrado y exaltado, estamos siendo un administrador fiel. En segundo lugar, somos fieles en la administración cuando ofrendamos a la iglesia lo que el Señor ha establecido para el sostenimiento económico del ministerio eclesiástico. Hermanos, esta parte es bastante delicada y no es bueno hablar de ella por parte de nosotros los pastores. Pero tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, nosotros estaríamos privando a la iglesia de ser bendecidos. Y no predicamos la prosperidad. Pero hermanos, en la medida que usted y yo aprendemos el manejo bíblico de las finanzas, la bendición no se deja esperar. Gálatas 6 dice, todo lo que el hombre siembra, eso también se gana. Entonces, hermanos, aunque es un tema incómodo para nosotros enseñarlo como pastores, debemos enseñarlo a la iglesia porque estaríamos privando a la iglesia de ser bendecida. Usted es un administrador fiel. Cuando los hermanos que tienen vehículo, por ejemplo, moto, lo que sea, usamos el vehículo para traer o llevar a hermanos antes y después del servicio. Una forma práctica de usar ese recurso. ¿Ya? Yo le doy gracias al Señor porque yo puedo ver aquí cómo los hermanos que tienen vehículos, ellos mueven a los hermanos. Ellos los llevan o los traen. Esa es una buena forma, hermanos, de ser un buen administrador. Porque después de todo, ese recurso le ha sido dado por el Señor para que lo administre. ¿Cierto? Entonces, es una buena manera, mis hermanos. Pero hay otra manera aquí de ser un administrador fiel. Usando la casa que administramos para extender la hospitalidad,
evangelizar o congregar a la iglesia para adorar juntos. Hermanos, yo no sé si el Señor como iglesia nos va a dar un edificio propio para la iglesia. Yo no lo sé. Quisiéramos que el Señor nos diera un edificio propio para la iglesia. Pero mientras ese momento o ese día llega, con mi esposa hemos establecido, lo tenemos claro, que este lugar servirá al Señor. Este lugar servirá al Señor. En 2017 el Señor nos obligó a venir aquí. Hoy lo tengo tan claro, hermanos. Cuando yo reviso esto y justo este tema, lo tengo tan claro, hermano. Bueno, les digo, yo no sé si el Señor nos va a dar un beneficio propio. Yo quisiera que el Señor nos diera un beneficio propio, porque entre otras cosas, no desconozco que tenemos una dificultad aquí de logística, de parqueo. Hermanos, si la iglesia, si el Señor trae aquí una multitud con carros, con motos, nos encartamos, no tenemos dónde parquear. No tenemos dónde parquear. Entonces, yo no sé si el Señor nos vaya a dar un edificio propio en otro lugar. Pero mientras que eso llega, mis hermanos, este lugar servirá al Señor. Pensamos no quedarnos aquí, así. Pensamos pasarnos para el primer piso. Sí, pensamos pasarnos para el primer piso. Ya tenemos la estructura, ya tenemos los planos. Marchar columnas, derribar las paredes y todo abajo y que el salón principal sea abajo. Esos son los planes a futuro. Debemos acondicionar bien para servirle al Señor hasta que Él, si Él quiere darnos un edificio propio en otro lugar, nos lo dé. Pero vamos a usar la vara que el Señor nos ha dado. Hermanos, glorificamos al Señor. Somos administradores fieles, usando el dinero que administramos para suplir las necesidades de otras personas que no pueden retribuirnos, para proveer a nuestra familia cuando sabemos que tienen necesidad, para compartir con otros. ¿Quién creyera? Para prestar, pastor, prestar. ¿Cómo les parece? Vengan conmigo, por favor, al Salmo 37. Salmo 37. Versículo 26. ¿Se acuerdan que lo vimos en algún momento que estábamos viendo para el tema del diaconado? Que dentro del pueblo de Israel había la costumbre de prestar a los necesitados. Dice versículo 26. Todo el día, bueno, miremoslo desde 25. Dice, David dice lo siguiente: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Hermanos, hermanos, yo sé que tenemos que tener algunas medidas, que tenemos que tener algunos cuidados, pero si después de hacer un análisis y nosotros vemos que un hermano de la iglesia necesita algo porque es urgente, porque, bueno, no es para celebrarle los 15 a su hija, pues tampoco. Pero si hay una necesidad muy puntual, hermanos, si podemos facilitarle a esa hermana un préstamo, esto glorifica al Señor. Eso glorifica al Señor. Hermanos,
Increíble todo lo que hay por ver, ¿no es cierto? Acerca de las finanzas. Y estamos viendo solo la primera lección. Estamos viendo solo la introducción al tema. Todavía no nos hemos metido en el tema. ¿Cómo que no nos hemos metido en el tema? No, todavía no hemos entrado al tema plenamente. Estamos colocando las bases. Estamos colocando las bases. Hermanos, Dios es glorificado cuando buscamos beneficios rentables. Cuando buscamos beneficios rentables, los siervos fieles en la parábola fueron productivos con las riquezas que recibieron, ganando un beneficio. Hermanos, hay hermanos con gran habilidad para el manejo de las finanzas. Y claro, obtienen grandes rendimientos. Dios también es glorificado cuando buscamos beneficios rentables. Ahora, no debemos olvidar que el sistema de valores de Dios es bastante diferente al sistema de valores de este mundo. No debemos olvidar eso. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos inversiones con el valor real de hoy, Dios quiere que tomemos en serio estas comparaciones al comprar. Algunas de las cosas que podemos hacer con el dinero que administramos valen más para Dios hoy que otras. Entonces, hermanos, cuando hacemos inversiones pensando en el valor de hoy, en el valor eterno, no en el valor terrenal, sino en el valor eterno, les pongo un ejemplo. Aquí sale un proyecto de apartamentos. Aquí sale un proyecto de apartamentos en este lugar. Y de hecho lo tenemos planteado ahí. Pero hermanos, ¿cuál es el valor eterno en este caso? Necesita la iglesia utilizar este sitio para que congregar a la iglesia. Si no tenemos otro local, si no tenemos un local propio, recibamos la iglesia. ¿Qué más valor eterno que este? De adorar juntos al Señor, de recibir a la congregación. ¿Qué más valor? Estoy colocando solo esto. Invirtamos, hermanos, pensando en el valor real. Busquemos los beneficios espirituales. Busquemos los beneficios del Señor. Qué precioso, hermanos. Cuando compartimos un café con un inconverso, por ejemplo, un vecino o vecina, preparamos un algo, lo invitamos, la invitamos. Por ejemplo, la reunión de mujeres que hubo hace poco, 6 de la cuadra, y compartimos un alimento. A ellas no se les pidió que donaran nada para el algo, ¿cierto, hermanos? No. Eso es inversión, eso es invertir con un valor eterno. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando que a través de una media mañana, de un almuerzo, podamos hablar del Señor. Eso es invertir con valor eterno. Y así sucesivamente, hermanos. Bien, y ya para terminar, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de ser unos buenos administradores fieles? 3 grandes beneficios de ser unos buenos administradores. Primero, cuando
Tú eres un buen administrador, fiel de los recursos del Señor. Serás librado, librada de las circunstancias. Número 8. Serás librado, librada de las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Si sufres una pérdida económica, pero personalmente tú crees que todo le pertenece al Señor, el nivel de estrés se disminuye. Bueno, pues el Señor, me robaron el celular. Como un manado el celular. Señor, me lo había dado cuando era tuyo. Y no voy a decir que ahora no se le pasa por la mente, mira qué confianza. Pero hermanos, ser administradores fieles nos libra de ser, nos libra de las circunstancias, del estrés por la pérdida económica, cualquiera que sea la forma como se presenta. Número 2, serás librado, librada del materialismo. Del materialismo. Comprarás para el placer de Dios y no para el tuyo. Escúchalo bien. Comprarás para el placer de Dios y no para el tuyo. Reconociéndolo por supuesto que algunas veces tú disfrutas de su creación. Sí, es lo que le da placer a Dios. Pero para el cristiano, el disfrute de las riquezas nunca es un fin en sí mismo, es siempre un disfrute derivado, porque finalmente estaremos viviendo según para el placer de Dios. Entonces, hermanos, seremos liberados del materialismo. No buscaremos nuestro propio placer. De pantalón, ¿cómo me quedará ese pantalón? ¿Cómo me quedará ese pantalón de libro? Tengo 5 o 6 pantalones, lo necesito. Necesito el pantalón. Tengo 5, 6, 7 pares de zapatos. Ay, mira esos zapatos. Los necesito, los necesito. Es para el placer de Dios. Y tercero, serás liberado para ser generoso, generosa. La correcta administración del dinero, la correcta administración de las finanzas que el Señor nos ha colocado, hermanos, nos debe llevar a ser generosos. La generosidad es la parte sobrante de Dios una vez que hemos provisto para nosotros. Glorificamos a Dios al proveer no solamente para nosotros, sino para aquel que necesita. Bueno, tengo mis necesidades cubiertas, pero además de eso me doy cuenta que alguien tiene necesidad. Y yo tengo ahí, ¿por qué no proveer algo para esa persona que lo necesita? Hermanos, tenemos aquí la canasta. Tenemos aquí la canasta. Lo que depositemos ahí le va a servir a cualquier hermano. Con toda seguridad le va a servir a cualquier hermano. O a alguien que de pronto llega y nosotros sabemos que es una persona que está aguantando hambre. Qué bueno proveerle lo que hayamos recogido en la canasta. Hermanos, la correcta administración entonces nos librará de las circunstancias, nos librará de la idolatría materialista y nos librará para ser generosos en Dios. Y quedaremos pendientes entonces de nuestro segundo estudio. Bueno, Señor,
Si solo se queda un texto en nuestro corazón como el Salmo 24, donde reconozcamos que todo es tuyo, Señor, que todo te pertenece, que el mundo te pertenece, todo el universo te pertenece. Si solo se nos queda ese texto en nuestros corazones, seguramente, Señor, que de hoy en adelante tomaremos algunas medidas necesarias para la administración adecuada. Señor, por favor, ayúdenos a pasar a la práctica. Este es un tema, Señor, que es vivencial de cada día. Este es un tema que no se olvidará tan fácil, porque, Señor, será recordado, yo creo que será recordado todos los días. De manera que te damos gracias, Señor, por ministrar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Hermanos, agradecemos a Dios por todos los beneficios que nos ha dado para manejar mejor las finanzas. Y ahora algo, y es que no estamos predicando la teología de la prosperidad, no es eso. No estamos predicando acá de para que Dios le dé. Predicando que usted parte con el Señor para recibir más. No. Resulta que Pablo dice que debe contar todo el consejo de Dios. Y aunque se ha malinterpretado en algunas llamadas iglesias, el tema de las finanzas es necesario que seamos educados en ello. Porque vivimos para la gloria de Dios. Y aún por nuestras finanzas, lo que Dios nos ha dado, lo glorificamos a Dios. Entonces, por eso es necesario que seamos edificados en esto y que el Señor nos enseñe, porque estoy casi seguro que muchos de los que andamos acá no habíamos visto el tema de las finanzas de tal manera. Entonces, debemos de darle gloria a Él, porque nos bendice al instruirnos por medio de su palabra en el manejo de nuestras finanzas. Y al final, cada uno son nuestras, son del Señor. Quiero que me acompañen al himno 224. Himno 224. Himno 224. Esto que ha sido base para esta enseñanza ha sido Mateo. Entonces, quisiera que nos miráramos frente a la escritura y frente a lo que hemos estado aprendiendo y nos preguntemos si el Señor nos diría, como dice en el verso 21 del capítulo 25, su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este himno precisamente habla un poco de eso. Habla un poco de eso. Himno 224. Al Cristo, Hijo, siervo. Porque este texto aquí se estaba refiriendo. Estaba refiriendo a Cristo como el Señor. Y a los siervos, como quien, como al Cristo vivo, siervo. Himno 224. Vivo así, a Dios, llegando
sé que mi verdad, su mano tierna veo, su voz consuelo, y cuando yo me enamoro, muy cerca está. Él vive, Salvador, conmigo está, me guardará, mi amado Redentor. Él vive, me guarda de salvación, sé que viviendo está por y vive en mi corazón. Me hace sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida me está, y que otra vez no regresar. Él vive, Salvador. Me guarda, mi amante Redentor. Él vive, mi paz de salvación. Sé que viviendo está por vive en mi corazón. Los cristianos hijos de eternas aleluya, soy Cristo el rey cantar, ayuda y esperanza y el mundo pecador. No hay otro tan como el Señor. Él vive, hoy vive Salvador. Conmigo está mi madre, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está por vive en mi corazón. Tal vez leemos como dijo Job en Job 19:25. Yo sé que me puedo. Y él vive porque ha resucitado, pero un día él regresará al mundo. Vamos al himno número 3. Para exaltar la santidad de las cosas, la perfección. Himno 3. Santo, santo, grande, eterno. Santo, grande, no, te alabamos, Rey, todopoderoso que reina. Santo, santo, Dios de la palabra, alabades, sus pensamientos, alabanzas, oídos de Señor, santo, santo es su Señor, Dios de la Rey del cielo, incomprensible, inmortal.
El miércoles estábamos meditando en el capítulo 15 de Éxodo. Encontrábamos que el capítulo 15 de Éxodo es un cántico de exaltación a Dios por medio de Moisés y luego de su pueblo por lo que había hecho, sacándolos de Egipto con mano poderosa. Y mientras meditábamos, el Señor nos llevó a un texto en Apocalipsis, precisamente en el capítulo 15 de Apocalipsis, que quisiera leérselos. Porque ese canto fue en un momento específico de la historia, en aquel día en que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. Pero Apocalipsis nos muestra algo bien interesante que quisiera compartirles hoy. Dice así Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice: entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Y también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie, sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban. ¿Qué cantaban ellos? Dice, el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y además de eso dice, y el cántico del Cordero. Y decían así, vamos a cantar, vamos al himno número 47. Eso era lo que cantábamos. Y hoy en día cantaremos usted y yo. Ahora cantaremos aquí porque Jesús resucitó y nos resucitará juntamente con él. Estaremos un día aquí ante su presencia, cantando. Canto número 47, grandes y maravillosos. Grandes y maravillosos. Señor de todo, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Que no venga, Señor, que glorificará, pues solo tú eres santo, con las naciones vendrán y te adoran, y te adoran. Aleluya, amén. Curiosidad por Jesucristo y ya hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de aleluya, amén. Señor, glorificamos tu nombre a esta hora. Hablamos y proclamamos tus maravillas, tus grandes proezas, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres nuestro Señor. Nosotros, tus hijos, tus siervos, queremos hoy adorarte con todo lo que somos, Señor. Por favor, recibe esta oración de lo más profundo de nuestros corazones, en un lugar santo. Y nos gloriamos en Jesús, porque Él está acá con ángeles, ayudándonos a adorarte. Grandes y maravillosas son tus obras.
sea la honra y la gloria. Pero este texto dice que cantaban el cántico de Moisés y cantaban también el cántico del Cordero. Es por eso que quiero que vamos al himno 234, que titula Digno es el Cordero. Juan estaba allí viendo una visión, llorando, porque había un libro sellado, el cual no encontraban a ni uno, ni siquiera uno que fuese digno de abrirlo. En este libro estaban escritos los nombres de cada uno de los redimidos de toda la historia. Pero viene el Cordero, dice que le dio a uno como un Cordero manso, que era solamente el único digno de abrir ese libro. De abrir ese libro. Tanto 12 y 4. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, para que el libro nadie se encontró, pero es solo digno, cantemos todos. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar el pecado de su Dios, y donde reinaba esa oscuridad, en la luz del cielo derramó. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, digno es el Cordero, cantemos en mí, que la buena raza brilla de mí. Digno es el Cordero, salvaciones, que al que está en el trono se llama. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Porque ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! Porque Amén. Solo a Cristo sea la honra. Y ya para finalizar, nos acompaña el himno 222 para que exaltemos la resurrección de nuestro Dios. Porque Él vive, es que nosotros, porque Él resucitó, es que nosotros, como aprendíamos esta mañana, hemos sido justificados, estamos unidos a Él. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque ha sido vencido. Resucitaremos con Él un día, porque Él vive, un día regresará a juzgar. Pero a causa de su sacrificio, la justicia de Él es puesta a nuestro Padre. Amén. Dios, oh Cristo, es amor, paz y verdad, por mi murió, en Calvario, María, con poder resucitó. No tengo mañana, porque
dar. Cuánto mejor cuando Él recibe ha salvado mi vida, quien la gozará. Que vive, no devuelvan, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy. Vida, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús la gloria. Salvador, porque vive, no te vuelvas por él. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es tuyo y que la vida vale porque vive hoy. Señor, nuestra vida tiene realmente valor, porque tú nos has redimido, nos has rescatado, has pagado el precio por cada uno de nosotros, y nos has dado nueva vida, porque tu palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Señor, por eso nuestra vida ahora tiene sentido. Por eso ahora no vivimos para nosotros, sino para ti, para tu gloria. Por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Señor, por eso. Por eso a ti sea la gloria y la honra. Y ahora permite que podamos meditar en memoria de tu evangelio vivido, tu evangelio dramatizado, tu muerte, tu pasión, tu sacrificio, tu resurrección. Y sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Y